Tan solo quiero leer un verso y quiero, si ustedes me lo permiten, derramar mi corazón con ustedes en esta mañana. Me ha tocado el tema de hablar de la asignación y espero en el día de hoy retar la fe de algunas de ustedes. Quizás el verso que vamos a leer, usted dice, ¿hacia dónde se dirige la pastora con esto? Al final de la predicación, ya en unos minutos, todo le va a hacer sentido. Amén. Vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 4, el verso 18. Cuando usted llegue ahí, diga amén. Si no ha llegado, diga todavía, esperamos por usted. Amén. Ya está en Primera de Crónicas 4, verso 18, es el único verso que voy a leer. Dice, y su mujer, Jeudaía, dio a luz a Jered, padre de Gedor, a Eber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Sanoa. Estos fueron los hijos de Bitia, hija de Faraón, la cual casó Mered. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de recibir tu palabra. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que ninguna mujer que esté en este lugar sale de la misma manera como entró. Padre, declaramos que cada corazón, cada mente, cada espíritu está abierto, listo y preparado para recibir tu palabra. Declaramos, Señor, en esta hora que la misma cumple el propósito con el cual tú la envías, en el nombre poderoso de Jesús. Y todas juntas decimos, en 21 años de ministerio hay ciertas cosas que uno se da cuenta y que uno ve que son repetitivas en muchos lugares. Precisamente este fin de semana tenemos un invitado especial en nuestra iglesia, el reverendo John Avancini, un hombre que Dios utiliza específicamente en el área de las finanzas, y compartía él un poquito de su historia con nosotros, y lo conocemos hace más de 25 años. Y cuando nos hablaba de su historia, él nos hablaba acerca de cómo en unos momentos claves de su ministerio Dios lo guardó y Dios envió gente que hizo la diferencia en su vida, gente que le abrió camino, gente que le dio recomendaciones, gente que lo salvó en muchas áreas. Hace muchos años atrás también tuvimos un invitado en nuestra iglesia, el reverendo Ayo Oritzejafor. No sé si han visto, ¿alguien aquí ve el programa del pastor Otoniel en Enlace Generación Victoriosa? Quizás en algún momento ustedes han visto un hombre africano con sus ropas africanas que predica en nuestra iglesia. Y un día él estaba de visita y nos hablaba de algunos problemas. Nosotros le contábamos algunas situaciones que estábamos teniendo en la iglesia y él nos dijo, el diablo es el mismo en todas partes. Otoniel, en África, en Nigeria, África, a mí me suceden estas mismas cosas. Casualmente el reverendo John Avancini, tan cercano como el jueves, nos decía, y nosotros le contábamos algunas cosas maravillosas que el Señor ha estado haciendo en nuestro ministerio, y él decía, los ángeles que me cubren a mí, Otoniel, son los ángeles que están contigo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos que el evangelio es diferente en Puerto Rico, a veces pensamos que el evangelio es diferente en Miami, a veces pensamos que el evangelio es diferente en Guatemala. Mujer que estás aquí, los retos que tú enfrentas son los mismos retos que enfrentamos las mujeres en Puerto Rico, que enfrentan las mujeres en México, que enfrentan las mujeres en los Estados Unidos. Y los ministerios experimentamos muchas cosas en común. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta en 21 años ya de ministerio es que en muchas ocasiones cuando hacemos un llamado para oración, y yo estoy todas las mañanas en la radio desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana en vivo, y todos los días oro por cientos de personas que se comunican al programa, y la mayoría de las personas que piden oración específicamente por un área, por el área de las finanzas. Igualmente, en 21 años de ministerio, mientras atendemos mujeres, mientras hablamos con personas, una de las cosas que más nos preguntan y una de las interrogantes que está en el corazón de la mayoría de los cristianos es: ¿cómo sé yo cuál es mi llamado? ¿Cómo sé yo que Dios me está hablando? ¿Cómo sé yo cuál es mi asignación? En cuanto al tema de cómo Dios habla a nuestra vida, usted tiene que saber que hay muchas maneras que Dios habla a nuestra vida. Hay 4 que yo quiero mencionar brevemente para el beneficio de aquellas que no llevan mucho tiempo sirviéndole al Señor. La primera manera en la que Dios habla a nuestra vida es a través de la Biblia.
es a través de la palabra. Usted tiene que entender que las circunstancias extraordinarias y sobrenaturales, bajo las cuales se consiguió y se completó este gran libro que usted y yo tenemos a nuestra disposición, son irrefutablemente de parte de Dios. Y su Biblia, la que usted tiene en su mano, es la palabra de Dios. A través de esa palabra, Dios habla a nuestra vida en el día de hoy. Una de las cosas que mucha gente no entiende es que cuando tú cierras tu Biblia, la boca de Dios se cierra para ti. Nosotros tenemos que aprender y tenemos que entender el poder que tiene la palabra en nuestra vida. Hay algo que nosotros decimos en nuestra iglesia, y es que el que tiene la palabra lo tiene todo. Mujer que estás aquí, hay circunstancias donde lo único que tú necesitas es una palabra de parte de Dios. Y el principal lugar donde vas a encontrarla se encuentra ahí, se encuentra en el libro, se encuentra en la Biblia. El segundo método del cual Dios nos habla en nuestra vida es a través de maestros, a través de profetas, a través de pastores ungidos. Yo estoy segura que ya muchas de ustedes recibieron la respuesta a su interrogante que vinieron en el día de hoy mientras la pastora Mariam nos predicaba la palabra. Yo sé que ya muchas de ustedes han recibido en su corazón, en su espíritu, aquello que venías pidiéndole al Señor. Qué buena noticia es saber que todavía nos falta escuchar a la pastora Sonia. Qué buena noticia es saber que todavía nos falta mucho más todos los seminarios que se van a estar dando esta tarde. En todos y cada uno de ellos, créeme cuando te digo que Dios ha ungido a cada una de estas mujeres para que hoy que has sacado este tiempo y este espacio no sea en vano, y tú recibas aquello que vienes esperando de parte del Señor. Y en nuestra vida, yo creo que todas en algún momento tenemos alguna memoria o tenemos alguna palabra que ha sido grabada en nuestro corazón por parte de un hombre o por parte de una mujer que ha declarado una palabra sobre nuestra vida. Hay una tercera forma en la que Dios nos habla. Dios nos habla a través de los familiares. Dios nos habla a través de nuestras amistades. Y lastimosamente para el reino, muchas veces este método en el que Dios nos habla es desestimado. Es desestimado por la familiaridad. A veces alguien en nuestra familia nos dice algo o puede ver algo en nuestra vida que nosotros no podemos ver. De la misma manera que tú puedes ver la respuesta o tú puedes ver aquello que esas personas que están a tu alrededor necesitarían cambiar para que todo fuera diferente, la gente que está a tu alrededor también puede ver lo que tú necesitas cambiar para que todo sea diferente. Y entre nuestros familiares y entre nuestros amigos, créeme cuando te digo que Dios tiene gente que está listo con una palabra para transformar nuestra vida. Yo le doy gloria a Dios por ministerios como el de Casa de Dios, que una de las cosas que enseñan a cuidar de nuestros hermanos. Ustedes lo hacen a través de sus células, a través de sus grupos familiares. Nosotros lo hacemos en nuestra iglesia también, a través de nuestras células, nuestros grupos familiares, nuestros oasis. Y todos los días yo recibo testimonios de personas que me dicen: pastora, en el oasis o en la célula se compartió esta palabra. Pastora, Dios utilizó a esta persona para bendecirme. Si tú estás aquí y tú eres de esta iglesia y tú todavía no participas de los grupos en las casas, es hora de que te metas en el río de Dios, de que puedas entender que ahí también hay instrumentos que Dios va a usar para bendecirte, que Dios va a usar para transformar tu vida. Hay una cuarta forma en la que Dios habla a nuestra vida. Dios habla a través de impresiones. Impresiones que pone en nuestra mente, impresiones que pone en nuestro corazón. Y una de las cosas que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida para que podamos recibir esas impresiones es que tenemos que apartar tiempo para Dios. Tenemos que separar tiempo para Dios. Yo soy madre de 4 hijas. El pastor Otoniel siempre está muy ocupado, siempre tiene 700 proyectos y 950 ideas nuevas para trabajar. Y a veces es difícil.
encontrar tiempo a solas, encontrar un tiempo de silencio, encontrar un tiempo para uno poder darle espacio al Espíritu Santo para que ministre nuestra vida. Por eso yo me levanto a las 4 de la mañana y a las 4 de la mañana, cuando está todo el mundo durmiendo, cuando está todo el mundo descansando, cuando nadie me va a pedir nada, cuando nadie me va a contar alguno de sus problemas, entonces aparto mi tiempo con el Señor. Y tú que estás aquí, tu itinerario es diferente, tu familia es diferente. No estoy diciendo que para que Dios te hable tienes que levantarte a las 4 de la mañana. No estoy diciendo eso, pero debes apartar un tiempo para tú meditar en la palabra. Un tiempo para permitirle a Dios, un tiempo que te saque de tus ocupaciones, un tiempo como el que estás haciendo hoy, pero hacerlo todos los días. Unos minutos dedicados al Señor, unos minutos donde ese silencio, esa palabra de Dios puede acabar hondo en tu espíritu. Lo mismo sucede con nuestro llamado. Lo mismo sucede con cuando Dios habla a nuestra vida. Lamentablemente hay mucha gente detenida en la iglesia porque no entienden y no pueden discernir cómo Dios nos llama. Cuando vemos llamados, por ejemplo, como el llamado que experimentó Moisés. Cuando usted ve esa historia en la Biblia, cuando usted ve que en medio del desierto había una zarza ardiendo, había un árbol allí que ardía y no se consumía. Y Moisés tuvo que entrar en aquel lugar, tuvo que removerse los zapatos y allí recibió el llamado de parte de Dios. Muchos de nosotros pensamos que el día que Dios me llame tiene que ser de esa manera, tiene que ser algo sobrenatural, tiene que haber un fuego que esté encendido, tiene que ser como el momento en el que Cristo fue bautizado en las aguas, que dice la Biblia que se abrieron los cielos, que el Espíritu descendió como paloma, que hubo una voz que descendía del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero hay otros llamados que están también presentes en la Biblia, que están ahí para ilustración, que están ahí para enseñarnos. Por ejemplo, el llamado que recibió Nehemías. No se abrió el cielo, no descendió el Espíritu Santo, no había una zarza ardiente, simplemente había una necesidad de reconstruir unos muros. Y Nehemías, que era el copero del rey, estaba haciendo sus tareas de todos los días, pero dentro de su corazón pensaba en aquellos muros que necesitaban ser reconstruidos, hasta que hubo un momento en que tomó una decisión, le pidió permiso al rey y se fue a hacer el trabajo que él sentía en su corazón que estaba llamado a hacer. Vemos otros llamados en la Biblia. Por ejemplo, vemos el llamado de Timoteo. ¿Cómo fue el llamado de Timoteo? Timoteo encontró un hombre que depositó una palabra sobre él, que lo ungió y que lo envió a predicar el evangelio, que lo envió a levantar una iglesia. Ahora, ¿por qué menciono estos tres diferentes tipos de llamados? Son tan solo algunos tipos de llamados de los que vemos en la palabra del Señor. El problema que muchas veces tenemos en la iglesia es que no todo el mundo acepta su asignación de parte de Dios porque siente que falta lo sobrenatural. No todo el mundo acepta, entiende, recibe y se mete en el llamado de Dios para su vida porque dice: es que esto es muy simple, esto es muy sencillo. Usted ve, a veces yo he contado en muchas ocasiones que muchos de nuestros círculos donde nosotros nos movemos son muchos hijos de pastores. Yo me muevo en muchos círculos donde ellos se llaman los PK, los hijos de pastores. Y yo he estado en reuniones, en comidas en casa, donde la señora de la casa, desde la tatarabuela, son pastores, son ministros, y el esposo son como 200 generaciones de pastores y todos los invitados allí. Y muchas veces en medio de esos grupos yo digo: bueno, yo no vengo de una familia sacerdotal, mi papá estuvo preso por 11 años por narcotráfico, así que no entiendo toda esa genealogía. Si usted me pregunta a mí, el llamado de Dios en mi vida vino un día que con un radio yo estaba en mi casa y cambiando la música, oyendo música, escuché a un hombre predicar la palabra del Señor
y dije, Señor, mi familia no se había convertido todavía. Yo dije, wow, qué bendición poder hablar de Dios. Padre, si tú me das la oportunidad, yo dedicaría mi vida a eso. Ese fue el llamado de Dios sobre mi vida. Para el pastor Otoniel, antes de nacer, Dios se presentó en la habitación de sus padres y les habló y les dijo que iban a tener un hijo, que sería varón, que le llamaran Otoniel, y habló todas las cosas que ustedes pueden experimentar y pueden ver en el día de hoy. Pero mi llamado no fue de esa manera. Yo un día le dije al Señor, Señor, si tú me quieres usar, yo lo hago, no hay ningún problema. ¿Hay alguna diferencia entre el llamado del pastor o el llamado mío? No, lo importante es la disposición en nuestro corazón de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer y querer ser instrumentos para el Señor. Y al lado del pastor nunca me he sentido menos buena, nunca me he sentido menos capacitada porque no tenga el pedigrí de ministros quizás que él carga o que cargan muchos a nuestro alrededor. Todo lo que tú necesitas es un corazón dispuesto y entender que aunque tu llamado no tenga fuegos artificiales, no tenga bombos, no tenga platillos, tú eres instrumento de parte del Señor. Tú eres un instrumento que Dios quiere usar. Y la mujer tiene un lugar privilegiado en el día de hoy. La mujer tiene un lugar que quizás nuestros antepasados no pudieron experimentar, que nuestros antepasados no pudieron tener, porque sabemos a través de la historia cómo la mujer ha pasado de un lugar de no importancia, de un lugar de no autoridad, de un lugar de no valor, al lugar y la exposición que usted y yo podemos tener en el día de hoy. Para la gloria del Señor, a veces yo pensaba en mi casa y yo decía, wow, qué difícil debe haber sido vivir cuando no había los efectos, por ejemplo, de la cocina que usted y yo tenemos en el día de hoy. La abuelita del pastor Otoniel tiene 86 años de edad, una gran mujer de fe, tiene 2 hijos, 10 nietos, 18 bisnietos. Yo le digo, abuelita, tú deberías escribir un libro de multiplicación. ¿Cómo a 2 hijos tú le has sacado tanto? O sea, 10 nietos, 18 bisnietos. Los otros días estaba ella en su casa en Orlando y dijo, wow, le dijo a la mamá del pastor Otoniel, le dijo, me encantaría conocer al pastor Cash. Eso fue viernes en la tarde. El domingo, el pastor Cash iba a estar por allí por Orlando y nos comunicamos, nosotros íbamos para Orlando también, y dijo, wow, queremos ver un juego el lunes, si tuviéramos un lugar para verlo. Y nosotros sin saber dijimos, vamos para la casa de la abuelita. Ella les cocina, les prepara algo, allí nadie los va a molestar. O sea que el viernes ella dijo, me encantaría conocer al pastor Cash. El lunes estaba cocinándole en su casa al pastor Cash. Pero abuelita, la abuelita del pastor, cuando comenzó a cocinar, su papá y su mamá murieron y ella se quedó a cargo de un hermano mayor que trabajaba para sostenerla a ella y a su hermanita que había tenido una caída y había quedado retardada. Y a la edad de 7 años, la abuelita, ustedes la conocieron, cocinaba en el fogón, o sea, con leña y con fuego. Ella cocinaba para darle comida a su familia. Era la única que podía hacerlo. Imagínense, yo tengo una niñita de 6 años. No la dejo prender un fósforo. Imagínense usted cómo sería la bendición que usted y yo tenemos en el día de hoy. Primero, por todos los logros que han alcanzado las mujeres. Segundo, por toda la tecnología, todos los avances científicos, todo lo que tenemos trabajando a nuestro favor. Aún así, usted y yo nos paramos sobre los hombros de mujeres que hicieron grandes cosas con posibilidades prácticamente ninguna. Hay mujeres que quizás su testimonio personal no es el mismo y las cosas que hicieron no fueron para la gloria del Señor, pero no es menos cierto que la historia de Egipto cuenta con una mujer que se llamaba Cleopatra, que nos explica la historia que a la edad de 18
años había alcanzado a hacer alianza en contra del imperio romano, que si usted ha estudiado historia, usted sabe que imperios como el romano no ha habido en toda la historia del mundo. Y a los 18 años de edad, esta jovencita ya había podido alcanzar a hacer alianza suficiente como para detener el imperio romano en Egipto. Una mujer como por ejemplo se llama Boudica, y esta mujer organizó las tribus británicas en el siglo I. Una mujer organizó las tribus británicas en el primer siglo para detener el imperio de Nerón, que usted también lo estudió en la escuela. Nos habla la historia de una mujer, quizás su testimonio no es el mejor, la trataban como si fuera una bruja, pero Juana de Arco a los 17 años de edad era la líder de la revolución francesa contra la ocupación inglesa durante la guerra. Hay mujeres como por ejemplo lo fue Marie Curie, que ha sido la primera persona en la historia en ganarse 2 premios Nobel, y usted y yo conocemos todos los avances y todas las cosas, especialmente me parece que en la radioterapia fueron los avances científicos de ella. Una mujer como Helen Keller, que fue la primera persona sordomuda en graduarse de la universidad. Así nosotros tenemos miles y miles de historias a nuestro alrededor de mujeres que en contra de todas las circunstancias, en contra de todos los predestinos, en contra de todo lo que podía pasar, pudieron alcanzar grandes cosas para el Señor. Hace poco estaba buscando la historia, le estaba hablando al pastor que había leído de la historia de una mujer en la Biblia, y le dije, esta es de esas mujeres que no te ponen el nombre en la Biblia. Y le dije, no me acuerdo dónde es que está, y cuando busqué ahí, hice un search en el internet, el listado gigantesco de mujeres que vemos en la palabra del Señor, que no son mencionados por su nombre, pero mientras yo leía aquella lista, yo decía, wow, pero esta fue la que hizo esto, esta fue la que hizo aquello, esta fue la que alcanzó esto para el Señor. Lamentablemente en la iglesia, muchas veces la iglesia religiosa, la iglesia tradicional ha querido crear unos patrones y ha querido crear unos espacios que son los únicos espacios que la mujer puede ocupar en el reino de Dios, que son los únicos espacios que la mujer puede hacer. Y por causa de esa tradición que se ha puesto sobre los roles de la mujer, vemos a muchas mujeres desanimadas y vemos a muchas mujeres que por alguna razón, simplemente por salir de la norma, simplemente por salir del aburrimiento, quieren salirse de esos patrones. Hoy yo le doy gracias al Señor por ministerios como este, que le dan espacio a la mujer, que nos dan espacio para nosotros poder levantarnos, que nos dan espacio para poder ser líderes, que nos dan espacio para poder predicar el evangelio, que nos dan espacio para creer en el potencial que Dios ha depositado en todas y cada una de nosotras. Pero aún la Biblia está llena de historias de mujeres que sus actos ordinarios pudieran parecer por poco, pero cuando usted estudia y cuando usted busca, esos actos ordinarios alcanzaron grandes cosas para el Señor. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿podrás tú entender que a través de tus actos ordinarios, que a través de tus tareas diarias, que a través de simplemente las cosas que ya tú haces hoy en día, Dios tiene el poder para levantar una nueva generación a través de ti? Dios tiene el poder para, a través de tus actos ordinarios, abrir puertas sobre tu vida. Dios tiene el poder para, a través de tus actos ordinarios, traer salvación a toda tu familia. Que Dios tiene el poder para, a través de ideas simples, a través de ideas sencillas, traer y desatar bendición financiera sobre tu familia. Porque cuando estudiamos la palabra del Señor, eso es lo que vemos una y otra vez. Eso es lo que vemos una y otra vez. Cuando usted va a Segunda de Reyes, capítulo 5, hay una jovencita
que no es otra cosa sino es una sirvienta. Y está allí lavando las ropas de un hombre que estaba pasando por un gran problema, de un hombre que estaba pasando por una gran situación. Y nos cuenta la historia ahí en Segunda de Reyes, capítulo 5, que aquel hombre estaba padeciendo de una enfermedad de lepra. La historia nos indica que él tenía que haberse removido de todos sus cargos, que él tenía que haber salido de la ciudad, que él no podía estar en medio de aquel lugar. Y este hombre quería ser sano. Y un día llegó hasta la casa del profeta. El profeta no quiso recibirlo. Le mandó un mensaje con el sirviente y le dijo: esto es lo que tienes que hacer. Ve a ir al río, tírate 7 veces, y cuando te tires 7 veces en el río vas a ser sano. Aquel hombre fue ofendido con aquella palabra que le habían enviado. Aquel hombre se sintió que no le habían dado el valor, que no le habían dado el respeto que él tenía, y llegó a su casa y furioso. Fue aquella jovencita quien lavaba su ropa, quien conocía sus problemas, quien no lo había dicho a nadie, quien había guardado su secreto. Fue aquella jovencita a quien Dios usó para darle una palabra a este hombre para que él pudiera recibir sanidad. ¿Habrá alguna mujer en este lugar, en esta mañana, que tú puedas decir: Señor, permite que con una palabra que yo pueda darle a alguien pueda recibir sanidad? Permite, Señor, que con mis actos ordinarios se pueda desatar bendición, se pueda desatar prosperidad, se pueda desatar sanidad sobre la vida de alguna persona. Yo creo con todo mi corazón que hoy aquí hay mujeres que Dios le va a dar acceso quizás a ver la debilidad de alguna otra persona, y es tu confidencialidad y es tu seguridad en Dios, y es la palabra que tú vas a poder decretar en el momento indicado sobre la persona indicada, que va a traer la sanidad, que va a traer la bendición que esa persona necesita. Segunda de Reyes capítulo 4 nos habla de una mujer que es la mujer sunamita, y esta mujer era una mujer de autoridad. Esta mujer tenía un discernimiento sobrenatural. ¿Cuántas mujeres hay aquí que tú puedes decir: de eso sé yo, pastora, de discernimiento? Cuando yo veo una persona y digo: este sí y este no, donde pongo el ojo, pongo la bala. Y aquella mujer contaba con el respeto de su marido, porque dice la Biblia en Segunda de Reyes capítulo 4 que ella fue donde su esposo y le dijo: este es un hombre de Dios, que era Eliseo. Y como tenía las finanzas para hacerlo, decidió construir un cuarto en la casa de ella, para que donde quiera que fuera este predicador, para que cada vez que pasara por allí pudiera depositarse en su casa. Y nos cuenta la Biblia que ella construyó aquella habitación, y aquel hombre un día se puso de frente de ella y le dijo: Dios te va a dar lo que tú has estado queriendo, lo que tú has estado esperando. Y ella dijo: ¿qué me va a poder dar Dios si yo tengo el favor del pueblo, si tengo acceso, si Dios me ha bendecido? Pero había una petición interna, había algo en su corazón, y era que ella deseaba tener un hijo. Y por causa de aquel acto ordinario, discernimiento, ver quién sí, ver quién no, algo que ustedes hacen todos los días con los amigos de sus esposos, algo que ustedes hacen todos los días con los amigos de sus hijos, desató el poder de Dios sobre ella, y Dios le dio el deseo de su corazón. ¿Habrá alguna mujer aquí en el día de hoy que pueda entender que a través de ese ojo infrarrojo que Dios te ha dado, de discernir espíritu, de discernir personas, Dios va a desatar bendición para tu vida? ¿Habrá alguna mujer que pueda en el día de hoy decir: yo entiendo claramente lo que la pastora está diciendo, porque eso es exactamente lo que pasa en mi casa? Cuando yo veo algo, donde pongo el ojo, pongo la bala. Pero esta mujer hizo mucho más, porque esta fue de aquellas mujeres que puso sus bienes a los pies del evangelio. Yo le doy gracias al Señor por cada mujer que a través de la palabra, a través de la Biblia y a través de la historia han sustentado el evangelio, han sustentado la predicación, han sustentado a los profetas, han sustentado la casa de Dios. Nos enseña la Biblia
que el ministerio de Jesucristo no era financiado por los discípulos. El ministerio de Jesucristo fue financiado por mujeres que estaban alrededor de él y que iban ofrendando y que iban llevando su semilla. Si algo he podido ver yo en 21 años de ministerio, ha sido mujeres levantarse por todas partes del mundo y depositar semilla en el altar, creyendo que esa semilla va a traer libertad sobre su familia, va a traer libertad sobre sus matrimonios, va a traer libertad sobre sus hijos. Lo vemos en la historia de Dorcas, que dice la Biblia que la gente cuando ella murió se alarmó y decía: pero si esta mujer le traía telas, hacía para todo el mundo, era una mujer dadora. Y si por algo Dios la levantó de los muertos, es porque la semilla de aquella mujer clamaba desde la tierra para que se levantara y para que pudiera hacer aún más. Y así mismo pasó con esta mujer sulamita. Su semilla y su dádiva comenzó a clamar de la tierra, y el día que su hijo murió, volvió a la vida. Pero volvió porque ella entendió el poder que había de depositar una semilla, el poder que había en que las finanzas estuvieran para Dios, el poder que había cada vez que ella hacía algo por aquel profeta. No lo dice la Biblia, pero si le construyó un cuarto, ¿usted no cree que esta era la mujer que el profeta iba y le decía: necesito llegar a este lugar, necesito que me ayudes con esto, necesito que pongas esto? Yo le doy gracias al Señor. Déjeme decirle que los más grandes testimonios financieros que nosotros hemos experimentado en 21 años en el ministerio siempre han sido mujeres. Nunca me voy a olvidar de una despedida de año en nuestra iglesia, donde al otro día, el día 2 de enero, nosotros teníamos que hacer un pago grandísimo y no teníamos el dinero. Y mientras yo me preparaba para la fiesta de despedida de año, recuerdo como el día de hoy que el pastor me decía: ¿por qué estás ansiosa? ¿Por qué no puedes confiar en Dios? Y yo le decía: ¿qué puede hacer Dios un día de despedida de año? Una mujer en nuestra iglesia, Dios le habló, y la cantidad exacta, no estoy hablando de $20, estoy hablando de miles y miles de dólares. Cuando terminó aquella fiesta de despedida de año, se presentó delante del pastor y le dijo: mientras me preparaba para venir a despedir el año aquí, Dios me dijo que tenía que sembrar esta semilla. La cantidad exacta que nosotros teníamos que dar el otro día. Esa mujer, Dios la sanó de cáncer. Dios trajo libertad para toda su familia. Su familia completa le sirve al Señor. Mujer que estás aquí en el día de hoy, tú tienes que entender que lo que Dios ha puesto en tu mano, Dios lo va a usar para traer libertad. Dios lo va a usar para desatar milagros. Tu asignación, quizás tú estás para lavar la ropa de alguno. Quizás tú estás simplemente para ser un pilar financiero y sembrar semillas. Quizás tú estás como la mujer de Josué capítulo 2, una mujer con un pasado nebuloso, una mujer con una historia que quizás no muchas querían acercarse a ella, una mujer que nos dice la Biblia que era una ramera, pero fue en su casa, en el lugar donde Dios escogió para esconder a los profetas, a los espías de aquel tiempo. Y cuando usted estudia la Biblia, un acto ordinario como recibir a 2 extraños en su casa, desataron el destino de aquella mujer, al punto que ella es una de las mujeres que se encuentra en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, porque Rahab, la ramera, es la abuela de Boaz, el que redimió a Ruth. Y también usted tiene que entender que aquel acto la llevó al salón de la fama de la fe, que se encuentra en Hebreos capítulo 11. Una cosa tan sencilla como ser hospitalaria. ¿Cuántas mujeres hay aquí que si hay algo que te caracteriza a ti es tu hospitabilidad? Es el hecho de que no recibes a nadie en tu casa sin que se sienta atendido, que no recibes a nadie en tu casa, no como aquel hombre que recibió a Cristo, que no le lavó los pies, que no le dio agua cuando entró, sino que tú eres una mujer que tú entiendes el poder de la hospitabilidad. Permíteme sugerirte en esta hora que a través de tu hospitabilidad Dios va a desatar milagros sobre tu vida. Dios va a cambiar el destino de tu familia. Dios va a transformar la vida de tus hijos. Dios va a traer herencia. Dios va a desatar bendición. Aquella mujer que era ramera
Resultó ser la abuelita de uno de los hombres más ricos de los que nos habla la historia de la Biblia. Quizás tú eres una mujer como la de Juan capítulo 4. Una mujer que tampoco tenía un buen testimonio. Nos dice la Biblia que había tenido 5 maridos. El que tenía ahora no era de ella. O sea que ni bruta ni fea era. Pero sabía salirse de la zona de comodidad para acomodar su situación presente. Porque dice la Biblia que todo el mundo iba a buscar el agua tempranito en la mañana o a la caída del sol. Pero ella había tenido tantos problemas que le tocaba buscar el agua a las 12 del mediodía. Hay mujeres en este lugar que tu historia te ha llevado a salirte de tu zona de tu comodidad. Hay mujeres en este lugar que tu llanto delante del Señor es decir, ¿por qué todo tiene que ser tan difícil para mí? Porque hay gente que le salen las cosas más fáciles y a mí todo me da tanto trabajo, todo se me hace tan difícil. Permíteme sugerirte, mujer que estás aquí, que a través de tu disposición para salirte de tu zona de comodidad, Dios va a desatar su llamado sobre tu vida. Aquella mujer que estaba fuera haciendo lo que nadie hacía, a la hora que nadie lo hacía, dice la Biblia que se convirtió en una predicadora y en una evangelista, como la que todavía en este momento en la historia no hemos conocido. Porque no se dice de ninguno de los discípulos que uno solo de ellos se haya ganado una ciudad completa, pero de esta mujer, de esta sí se dice que ella solita se había ganado una ciudad completa. Había predicado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a una ciudad completa. ¿Qué tal sería para ti si el hecho de que tú has aprendido a salirte de tu zona de comodidad, que tú has entendido que quizá las cosas no te salen tan fáciles como las otras, es precisamente lo que Dios va a usar para desatar el destino, para desatar su llamado y para desatar su asignación sobre tu vida? ¿Habrá alguna mujer que pueda recibir esa palabra en esta mañana? ¿Habrá alguna mujer que pueda entender que Dios te va a transformar, que lo que está sucediendo aquí en este día no puedes tomarlo por poco, sino que Dios, a través de quizás lavar unos paños, a través de quizás sembrar, a través de salirte de tu zona de tu comodidad, a través de hacer cosas pequeñas, quizás tu hospitabilidad, Dios va a desatar bendición y Dios va a desatar su llamado sobre tu vida. Pero no es estas las únicas mujeres de las que Dios nos habla. Éxodo capítulo 2 nos habla de 2 mujeres, nos habla de 2 madres. Una que había tenido su hijo y otra que había adoptado su hijo. ¿Habrá alguna madre en este lugar? ¿Habrá alguna mujer que tú tienes hijos naturales o hijos que has adoptado? Levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano ahí donde estás. Y esa es la historia de estas 2 mujeres, de Jocabed y de la hija de Faraón, que es el único verso que te he leído en el día de hoy. Aquella mujer que nos habla Primera de Crónicas capítulo 4, que se llamaba Bitia. De Jocabed, usted y yo conocemos la historia. Usted y yo conocemos que Jocabed dio a luz un hijo en el momento en que había un decreto de muerte para todo varón que naciera en aquel tiempo. Y contrario a lo que todo el mundo hizo, Jocabed se salió de la regla y dijo: no, las demás le dan muerte a sus hijos, pero yo voy a preservar la vida del mío. Y en medio de las circunstancias más adversas, de una manera que todavía lo leemos en la palabra y no entendemos cómo pudo hacerlo, cómo pudo alcanzarlo, preservó la vida de Moisés. Y usted y yo conocemos la historia, la bendición que recibió Jocabed, de que más adelante puso a su hijo en el río, y cuando puso a su hijo en el río, una jovencita, una doncella, vio aquella canasta y la entregó a la hija de Faraón. Y en el momento en que la hija de Faraón dijo: me voy a quedar con este niño, yo lo voy a criar como si fuera mío, yo lo voy a guardar, yo lo voy a proteger. En aquel momento aquella doncella dijo: tengo la mujer para hacerlo, y fue y buscó a la propia madre de Moisés
y lo entregó en sus manos. Y Jocabed recibió la bendición de ser empleada para criar y cuidar a sus hijos. Pero permíteme por tan solo 5 minutos mostrarte esta historia desde este otro punto de vista. Porque esa no es la historia tan solo de Jocabed, una mujer que en contra de las circunstancias, en contra de los decretos de aquel tiempo, en contra de lo que se había determinado, salvó la vida de su hijo, sino que nos habla también de otra mujer como las que hemos mencionado durante estos pasados minutos. Una mujer que me atrevo a decir que la mayoría de ustedes ni sabían que se llamaba Bitia, no sabían que se encontraba en otro lugar la palabra, no sabía que de ella se hablaba en otro lugar. Y nos cuenta la historia que aquel río, Bitia, la hija del faraón, había salido aquel día para bañarse en el río. Quizás usted dijo, eso es un acto ordinario, eso era algo sencillo. Sin embargo, tenía un valor espiritual lo que ella estaba haciendo, porque nos cuenta la historia que cuando Bitia salió a bañarse en aquel río era el lugar donde se echaban los niños muertos. Aquel río no era un río simplemente para bañarse, para asearse. Aquel era un río de sangre. Aquel era un río que tenía un decreto de muerte. Aquel era un río que hablaba de lo terrible que estaba haciendo Faraón, de la experiencia horrible que estaban viviendo las madres hebreas. Y cuando Bitia salió con sus doncellas para bañarse en aquel río, una mujer que de la que quizá usted y yo no conocíamos mucho, en otras palabras, lo que estaba haciendo era que estaba retando, diga retando, el decreto de muerte de aquel tiempo. Y estaba lavando con sangre sus antepasados, porque ella conocía de Dios y ella sabía que había algo que iba a suceder en aquel momento. Hubo muchas cosas que Bitia hizo. Bitia extendió su mano para tomar el arca. Cuando ella miró llorar a aquel niño, le pasó lo mismo que le había pasado a Jocabed cuando dice que lo veía hermoso. Cuando aquel niño lloró delante de Bitia, ella pudo discernir, ella pudo entender que aquel niño tenía un propósito de parte de Dios. O sea, que no solamente usó del discernimiento característico de las mujeres, sino que también utilizó de la hospitabilidad característica de las mujeres y lo recibió en su casa como si fuera suyo. Lo enseñó como si fuera suyo. Le dio acceso a todo lo que era suyo. Ella envió por ayuda, no escatimó en que Moisés recibiera la mejor educación, que recibiera los mejores cuidados, que recibiera la educación más costosa, más importante. Pagó por su educación, pagó por la muchacha que lo atendía, pagó por todos los gustos de aquel muchacho. Y en Bitia vemos lo que tantas mujeres hacemos todos los días en nuestra vida y no entendemos que al hacerlo estamos desatando el poder de Dios en la vida de aquellos que Dios ha traído bajo nuestro cuidado.